Ok, buenas tardes chicos con todos. Vamos a terminar la sesión de endocrinología con esta última clase, donde vamos a ver los temas restantes de la patología endocrina. Hoy día vamos a ver enfermedades de la hipófisis del hipotálamo, luego vamos a ver nutrición, obesidad y dislipidemias, y en la segunda parte de la clase vamos a terminar con calcio y paratiroides, alteraciones del desarrollo sexual y finalmente con tumores neuroendocrinos y neoplasia endocrina múltiple e hipoglicemias. Entonces, vamos a empezar con enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo. Vamos a iniciar con hiperprolactinemia. En el caso de hiperprolactinemia, nosotros decimos que hay hiperprolactinemia cuando hay un exceso de secreción de prolactina por la adenohipófisis. Este exceso de secreción de prolactina por la adenohipófisis va a tener diferentes etiologías. Y dentro de la etiología nosotros podemos clasificar como causas fisiológicas y causas no fisiológicas. Entonces, la causa fisiológica más resaltante en este caso va a ser la gestación y la lactancia. Esta va a ser la causa fisiológica de hiperprolactinemia. En condiciones normales, la prolactina se va a elevar durante la gestación y la lactancia. El resto de causas van a ser causas no fisiológicas. Y dentro de las causas no fisiológicas, la causa más frecuente van a ser los fármacos. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia no fisiológica, van a ser los fármacos. Esta es la causa más frecuente. Dentro de los fármacos que van a producir hiperprolactinemia, vamos a encontrar nosotros que a la cabeza van a estar los antipsicóticos. Dentro de los antipsicóticos vamos a encontrar, por ejemplo, el haloperidol, la risperidona, el sulfamida, etc. Esas van a ser la causa más frecuente de hiperprolactinemia. Luego, otro fármaco que también con frecuencia va a causar hiperprolactinemia van a ser los anticonceptivos orales combinados, que tienen estrógenos y progesterona. Sobre todo por el componente estrogénico, ¿no?, que estimula la secreción de prolactina. Luego ya de forma menos frecuente vamos a encontrar otro tipo de fármacos, como por ejemplo algunos antidepresivos, pueden generar también hiperprolactinemia. Vamos a encontrar que puede generar hiperprolactinemia también, por ejemplo, algunos antihipertensivos, ¿no? Por ejemplo, también pueden generar hiperprolactinemia también algunos procinéticos, como por ejemplo la metoclopramida, puede producir también eh, hiperprolactinemia, ¿no? Entre otros fármacos que no son tan frecuentes. Digamos, los principales van a ser los antipsicóticos y luego los anticonceptivos orales. Una causa adicional de la hiperprolactinemia va a ser el prolactinoma, ¿no? Y generalmente esta ha sido motivo de pregunta de examen anteriormente en relación a esta patología. ¿Ya? El prolactinoma no es la causa más frecuente no fisiológica, sin embargo es una causa importante. Y cuando yo me refiero a prolactinoma, hago referencia a un tumor hipofisiario, un adenoma hipofisiario que produce prolactina, productor de prolactina. Este prolactinoma es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, pero eso no significa que los varones no puedan tener prolactinoma. Sí pueden tener prolactinomas, solamente que es más frecuente en las mujeres. Y en el caso de las mujeres, estos prolactinomas suelen ser generalmente microadenomas, ¿no? Es decir, tumores hipofisiarios pequeños que miden menos de 1 centímetro, menos de 10 milímetros. Y adicional a la clínica que va a dar la hiperprolactinemia, que ahora lo vamos a ver, vamos a encontrar que estos prolactinomas van a tener también, van a poder causar como un síntoma cefalea. Adicional a los síntomas que se van a producir por el exceso de prolactina.
Ahora, existen otras causas de hiperprolactinemia, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, donde también puede haber ligeras elevaciones de prolactina. El hipotiroidismo primario también va a ser otra causa de hiperprolactinemia. Recuerden ustedes que en la parte de fisiología habíamos dicho que la TRH, que es el factor hipotalámico, ¿no? Va a estimular la secreción de prolactina. Si bien no es el principal estímulo para la secreción de esta hormona, puede tener cierto efecto. Entonces, ¿qué sucede en el hipotiroidismo primario? Acuérdense que el hipotiroidismo primario, el problema está en la glándula tiroides. Entonces, como la tiroides no funciona bien, de manera compensatoria, la hipófisis y el hipotálamo incrementan la secreción de sus hormonas, que en este caso van a ser por parte de la hipófisis la TSH y por parte del hipotálamo la TRH. Esta TRH, precisamente al estar aumentada en el hipotiroidismo primario, hace que se estimule en cierta medida la secreción de prolactina por parte de los mamotropos de la hipófisis. Por eso se produce hiperprolactinemia en el hipotiroidismo primario. La enfermedad renal crónica y la cirrosis pueden generar hiperprolactinemia en la medida en que se disminuye el clearance o la depuración de prolactina. Entonces la prolactina se empieza a acumular porque no se está, digamos, eliminando, y esta es la causa por la cual pueden producir. Y la otra patología que puede producir hiperprolactinemia es el compromiso del tallo hipofisiario, ¿no? Recuerden ustedes que la hipófisis se va a conectar con el hipotálamo a través del tallo hipofisiario, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho que en el caso del eje de la prolactina, el hipotálamo fabricaba una sustancia que es la dopamina. La dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina. Entonces, ¿qué sucede? Como la prolactina se sintetiza en el hipotálamo, entonces la dopamina viajaba a través del tallo hipofisiario hacia la de la hipófisis para inhibir a la prolactina. Entonces, si yo tengo alguna patología que comprometa este tallo hipofisiario, lo corte, entonces la dopamina no va a poder llegar hacia la hipófisis y por tanto no se va a inhibir la secreción de prolactina. Y esto puede suceder, por ejemplo, con ciertos tumores que comprimen el tallo hipofisiario o con alguna cirugía que genere que haya compromiso de tallo hipofisiario y también pueda generar elevación de prolactina. Pero sobre todo con ciertos tumores celares o paracelares que comprometen el tallo hipofisiario. Recuerden que cuando yo digo celar, hago referencia a la silla turca, que es donde se encuentra la hipófisis. ¿Cuál es la clínica que va a producir la hiperprolactinemia? La clínica es más florida en las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos van a dar los dos signos característicos que se le han asumido a la hiperprolactinemia, ¿no? ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Van a ser las alteraciones en la regla, que la mujer va a poder presentar oligoamenorrea. Y la segunda manifestación clínica que se va a presentar es la galactorrea. En el caso de la oligomenorrea, acuérdense que cuando yo menciono oligomenorrea significa que hay un retraso en el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? En este caso la oligomenorrea se produce porque el exceso de prolactina bloquea al eje gonadal. Cuando hay un exceso de prolactina, el eje gonadal se bloquea, ¿no? Básicamente lo que hace la prolactina es inhibir la secreción de GnRH. Acuérdense que la GnRH que fabrica el hipotálamo estimula la hipófisis a secretar FSH y LH. Si el exceso de prolactina inhibe a la GnRH, no se estimula FSH, LH y entonces no se puede estimular a las gónadas, en este caso a los ovarios, a que se desarrolle el ciclo menstrual con normalidad. Por eso se produce la oligomenorrea. Y en el caso de la galactorrea, bueno, esto es lógico. La prolactina, la principal función de la prolactina va a ser la secreción o la síntesis, mejor dicho, la producción de leche, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en las mujeres va a haber como signo la presencia de secreción láctea por los pezones en estas mujeres. Y esto va a dar el binomio característico que ustedes pueden encontrar en los libros, donde la hiperprolactinemia se le conoce como el síndrome de amenorrea galactorrea, ¿no? Porque se presentan estos dos síntomas principales. En el caso de los varones no van a presentar obviamente oligoamenorrea y tampoco va a haber galactorrea.
En este caso, lo que van a presentar los varones básicamente van a ser síntomas atribuidos al compromiso del eje gonadal. Entonces yo voy a tener síntomas por deficiencia de testosterona. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que se pueden encontrar aquí? Por ejemplo, el paciente va a referir que tiene disfunción eréctil o que hay disminución de la libido, ¿no? Puede haber también pérdida de vello, ¿no? Y en algunos casos también se puede presentar ginecomastia como una causa por el exceso de la prolactina, ¿no? Aunque no es tan frecuente, lo usual es ver síntomas de hipogonadismo. Esto justifica por qué en la mujer, cuando la hiperprolactinemia se debe a un tumor hipoficiario, se detecta como microadenoma, porque imagínense, en la mujer se produce una alteración en el ciclo menstrual y alga lactorrea, la mujer sabe que eso no está bien, entonces inmediatamente va a una evaluación, se hace la evaluación adecuada, se sospecha que puede haber un tumor hipoficiario y se detecta cuando el tumor está chiquito. En cambio, en el varón, por ejemplo, los prolactinomas se detectan generalmente son macroprolactinomas, tumores grandes. ¿Por qué? Porque precisamente a los varones a veces le pueden atribuir la disfunción eréctil o la libido o la pérdida de vello a otras causas, el mismo estrés podría ser, o por último a veces por temor, por vergüenza, no quieren manifestar ese síntoma que tienen y entonces en el caso de que fuera un prolactinoma el causante de la hiperprolactinemia, entonces se retrasa el diagnóstico y la tumoración crece. Por eso es que yo les decía que los prolactinomas suelen ser microadenomas, en general, sobre todo en mujeres, ¿no? Porque rápidamente la mujer va a poder hacer la sospecha con esos síntomas que presenta. Cuando ustedes tengan casos clínicos, les van a venir casos clínicos, le van a poner el caso clínico de una mujer, porque en un varón va a ser muy difícil, lo complicaría mucho. Entonces, si ustedes tienen un caso clínico, van a ver que va a ir en relación a los síntomas de la mujer. Entonces, siempre va a ser una mujer. Les van a poner una mujer en edad fértil, porque si les ponen una mujer que es posmenopáusica, entonces como que también complican más el caso. Entonces, le van a poner como una mujer en edad fértil que va a presentar oligomenorrea asociado a galactorrea para sospechar de una hiperprolactinemia. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico obviamente también va a estar en relación con un incremento en los niveles de prolactina, ¿no? Entonces, en el caso del valor de prolactina, a mí me puede dar una idea de más o menos cuál es la etiología de esa hiperprolactinemia. Y yo puedo separar en este caso, por el valor de la prolactina, la etiología en dos, ¿no? La etiología no prolactinoma, o sea, no tumoral, y la prolactinoma, que es el tumoral. ¿Por qué en el diagnóstico lo separo así y no como yo les había mencionado en la parte de etiología, donde es fisiológico, no fisiológico? Lo que sucede es que en el caso del prolactinoma, en el caso del tumor hipoficiario que produce prolactina, usualmente los valores de prolactina suelen ser mucho más altos, ¿no? Entonces los pacientes van a presentar generalmente más de 100 nanogramos por decilitro de prolactina, ¿no? En la mayor parte de los casos. Y mientras más grande es el tumor, mayor cantidad de prolactina puede producir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tumores muy grandes que se pueden producir en los varones, por ejemplo, pueden producir hasta 1000 de prolactina, ¿no? Se dice que cuando un prolactinoma produce o se encuentra más de 200, incluso se habla que hay alta chance de que pueda haber un macroprolactinoma, o sea, que el prolactinoma pueda medir más de 1 centímetro, ¿no? Pero en general yo pongo punto de corte de 100. Todo lo que está por debajo de 100, ¿no? Entonces, en ese caso van a ser causas no tumorales, ¿no? Como por ejemplo, los fármacos. Los fármacos, los antipsicóticos, pues producen hiperprolactinemia con valores bajos de prolactina. El síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo primario, el uso de anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? La compresión del tallo hipoficiario, esos tumores que comprimen el tallo hipoficiario también producen generalmente valores bajos de prolactina en comparación con los prolactinomas. Entonces, adicional a lo que les mencionaba, que ustedes en un caso clínico les van a poner una mujer con estas manifestaciones características de la hiperprolactinemia, casi siempre van a querer mandarle etiología hacia el prolactinoma. Entonces, les van a poner como dato prolactina en 350, en 500, en 600, en 700. Entonces, ustedes ya saben por punto de corte que en ese caso, en esta mujer que tiene la clínica
y tiene un valor de prolactina más de 100, la causa más probable de la hiperprolactinemia vendría a ser una tumoración hipoficiaria, un prolactinoma, por el valor que tiene de la prolactina. Y por ahí como dato adicional a veces le ponen cefalea, ¿no? Como para decirte, oye, está viendo una manifestación más que es exclusiva del prolactinoma, porque en las otras causas de hiperprolactinemia no hay cefalea per se. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de la hiperprolactinemia? Y esto también es motivo de pregunta. En el caso de la hiperprolactinemia, nosotros habíamos dicho que el que principal va a controlar la secreción de prolactina va a ser la dopamina, y lo hace de manera negativa, o sea, inhibe la secreción de prolactina. Entonces, en el tratamiento de la hiperprolactinemia, yo voy a utilizar un fármaco que se parezca a la dopamina, porque la dopamina tiene la función de inhibir a la prolactina. Entonces, en ese caso, yo voy a dar los famosos agonistas dopaminérgicos, o sea, algo que se parece a la prolactina. ¿Y cuáles son esos agonistas dopaminérgicos? Básicamente tenemos dos a disposición. Tenemos la bromocriptina, que casi ya no la utilizamos, y la cabergolina, que es el que más utilizamos. Ahora, respecto al uso de estos fármacos, esta terapia médica es también la terapia de elección incluso en el prolactinoma. Ustedes me dirán, pero es una tumoración. Porque si es una tumoración, el tratamiento no es cirugía y es médico. Lo que pasa es que los prolactinomas responden muy bien a los agonistas dopaminérgicos. Entonces yo le doy tratamiento médico y aparte de bajar el valor de la secreción de prolactina, el tumor empieza a reducirse de tamaño. Mientras más grande sea el tumor, mayor va a ser la dosis de agonistas dopaminérgicos que yo voy a requerir, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean o tengan un caso clínico en donde todo les haga sospechar de un prolactinoma, entonces no vayan a marcar cirugía. Siempre la primera opción va a ser agonistas dopaminérgicos. Por eso aquí le hago un asterisco y le pongo incluso en el caso del prolactinoma, porque el tratamiento es médico de elección. Es la única patología tumoral hipoficiaria en donde el tratamiento de elección va a ser el médico. Ahora, ¿los prolactinomas se pueden operar? Claro, sí. Sobre todo los prolactinomas se operan cuando el prolactinoma es muy grande y empieza a producir efectos compresivos, sobre todo en relación a la compresión que puede haber del quiasma óptico. Yo les había dicho en la clase de fisiología que el quiasma óptico está cerca a la hipófisis, y cuando hay un crecimiento de estos tumores, sobre todo hacia arriba, o sea, supracelular, por encima de la silla turca, comprime el quiasma óptico y genera efectos del campo visual. Entonces, en esos casos, cuando es muy marcado el efecto visual, entonces en esos casos sí se puede, por ejemplo, dar cirugía. Pero la mayor parte de pacientes que tienen prolactinomas van a ir a tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos. La siguiente patología hipoficiaria va a ser la acromegalia y el gigantismo. En este caso, acromegalia y gigantismo se deben a un exceso en la secreción de GH, acuérdense que GH es la hormona de crecimiento, y consecuentemente de IGF-1, ¿no? Recuerden que la hipófisis produce la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento puede actuar directamente en el tejido óseo y en los tejidos, ¿no? Para producir diferenciación, crecimiento de estos, pero también la GH puede ir al hígado, y en el hígado fabricarse la IGF-1, que la IGF-1 es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, que también va a tener efectos tróficos sobre los tejidos, ¿no? Entonces, en este caso, ambas patologías se deben a un incremento en la secreción de hormona de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre acromegalia y gigantismo? Básicamente la diferencia está en relación al momento de la etapa de la vida en la cual se produce el exceso de hormona de crecimiento. En el caso de la acromegalia, el exceso de hormona de crecimiento se producirá después que se cierra el cartílago de crecimiento, que también se conoce como cartílago epifisiario, por la epífisis, epifisario. Cartílago epifisiario o cartílago de crecimiento. En el caso del gigantismo,
el exceso de hormona de crecimiento se produce antes del cierre del cartílago. Entonces, ¿cuál es digamos, la diferencia en este caso que se produzca antes o después del cierre del cartílago de crecimiento? Si el exceso de GH se produce antes del cierre del cartílago epifisario, entonces, ¿qué sucede? El paciente va a crecer en altura porque todavía no se ha cerrado el cartílago de crecimiento. Entonces se produce el gigantismo, que son estas personas que miden 2,5 metros, 3,5 metros, ¿no? Ellos tres son hermanos. Pero vean ustedes, la talla parental, miren, es como la de ellos dos, pero el hermano ha crecido muchísimo más. Esto es el gigantismo, el exceso de hormona de crecimiento se produjo antes de que el paciente completara su crecimiento. En cambio, la acromegalia se produce después, entonces el paciente ya no crece en altura porque se cerró el cartílago de crecimiento, pero el hueso va a seguir creciendo, entonces el hueso crece a lo ancho. Entonces el paciente empieza a presentar cambios o engrosamiento de las estructuras como las manos, los pies, y empieza a presentar también cambios en el rostro porque los huesos van creciendo, los tejidos van creciendo. Entonces, yo siempre le digo como para diferenciar la acromegalia, el paciente crece a lo ancho más. En cambio, en el gigantismo, el paciente crece a lo alto, ¿no? Precisamente por esta diferenciación, en qué momento se produce el exceso de hormona de crecimiento. En el caso de la acromegalia y el gigantismo, la etiología es tumoral en el 100% de los casos. Pero la diferencia es en dónde está la tumoración. En el 95% de los casos, la acromegalia se debe a un tumor hipofisal. Eso quiere decir que hay una tumoración en la adenohipófisis, ¿no? Que está compuesta por los somatotropos que producen la hormona de crecimiento y hacen que haya un exceso de esta hormona. Y en un menor porcentaje, en un 5%, será por un tumor ectópico, ¿no? Un tumor ectópico. Y dentro de los tumores ectópicos que pueden producir como un síndrome paraneoplásico, la secreción de hormona de crecimiento, ¿cuál está? Un viejo conocido que lo vamos a ver, que ya lo hemos visto en la clase pasada y lo vamos a ver luego posteriormente también, que es el famoso cáncer o el carcinoma de células pequeñas pulmonar. ¿Cuál es la clínica de estas patologías? En el caso del gigantismo, ya lo habíamos dicho, básicamente el paciente crece en altura. Entonces vamos a tener estaturas altas, ¿no? El paciente va a ser alto. Estatura incrementada. En comparación, como esta patología del gigantismo se produce en adolescentes, en jóvenes, entonces uno ve a sus pares o ve a los hermanos, a los familiares, y el paciente pues tiene una talla que no se compara, no hay forma que el paciente tenga esa talla frente a sus congéneres o a sus parientes. En el caso de la acromegalia es donde vamos a tener, digamos, las manifestaciones un poquito más floridas. Por ejemplo, en el caso de la acromegalia lo que vamos a tener lo primero es que la fascia del paciente se va haciendo una fascia tosca, ¿no? Entonces, la paciente o el paciente va a empezar a cambiar su fisionomía. Entonces, vean, por ejemplo, esta paciente, con el paso del tiempo, ya aquí en esta foto, vamos a ver que hay cambios en relación al exceso de hormona de crecimiento. Vean ustedes, no es un rostro femenino. Vean aquí, la paciente ha habido alteración en la fascia. ¿Qué es lo que se ve sobre todo? Prominencia del arco ciliar, ¿no? O sea, por encima de las cejas hay una prominencia aquí del hueso, del arco ciliar, ¿no? ¿Qué más se ve? Prognatismo. Crece el maxilar inferior y se produce este crecimiento en la mandíbula, ¿no? Prognatismo. ¿Qué más vemos en el rostro de esta paciente? No solamente crecen las estructuras óseas, crecen también los tejidos blandos. Vean ustedes, una nariz grande, ¿no? Las orejas, aunque aquí están tapadas por el cabello, pero las orejas también son grandes. La lengua es grande, los labios son grandes. Entonces, la paciente empieza a cambiar su fisionomía. Vean ustedes que con el paso del tiempo, si la acromegalia no se diagnostica, vean cómo cambia en la fisionomía. Es la misma paciente, ¿no? Pero probablemente acá hay una diferencia de 5, 6 años, 8 años. Vean ustedes, la fascia cambia más, ¿no? Se va haciendo mucho más tosca la cara de la paciente.
Entonces, aumenta el prognatismo, las orejas aquí ya se pueden ver un poco más grandes, el incremento del arco ciliar, la nariz grande, la boca grande, ¿no? Y juntamente con esa facie tosca, vamos a encontrar asociado el incremento o el aumento de volumen de manos y pies, ¿no? De allí viene el nombre de acromegalia, porque acro significa extremidad y megalia significa grande. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de las manos y los pies, ¿no? Vean ustedes, en una paciente mujer no es normal que tenga esas manos gruesas. ¿Cómo les va a manifestar el paciente o cómo se va a dar cuenta el paciente? O ustedes le pueden sacar el dato al paciente de que están creciendo las manos y los pies. Porque el paciente o la paciente usted le pregunta y les va a decir que, por ejemplo, ya no les quedan los anillos, han tenido que cambiar de talla de zapato, ¿no? Entonces, eso llama la atención. No le quedan los guantes. Entonces, eso llama la atención que hay algo que está generando que haya un engrosamiento de las manos y de los pies, ¿no? Ahora, junto a estas características, digamos, en el fenotipo que ustedes van a ver, ya sea en el gigantismo como en la acromegalia, también van a ver otras comorbilidades asociadas, así como sucedía en el Cushing, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las otras comorbilidades o las otras alteraciones que yo voy a poder ver en una acromegalia y en un gigantismo? No solamente crece la parte musculoesquelética, sino también los órganos. Entonces voy a ver organomegalia. Vamos a ver cardiomegalia, vamos a ver hepatomegalia, esplenomegalia, puede haber bocio, ¿no? Puede haber incremento en la longitud del colon, ¿no? Y respecto al colon, hay que tener en cuenta que la acromegalia también incrementa el riesgo de poliposis colónica, entonces yo puedo encontrar pólipos en el colon, y muchos de estos pólipos en el colon pueden llegar también finalmente a producirse cáncer de colon. No solamente va a haber esta patología, este crecimiento patológico de los órganos, de las estructuras musculoesqueléticas, vamos a encontrar también que van a haber comorbilidades como por ejemplo diabetes. La hormona de crecimiento es una hormona que dentro de sus efectos tiene elevar los niveles de glucosa en la sangre, porque precisamente acuérdense que la glucosa es un nutriente esencial para el desarrollo de los tejidos y mucho más si en la etapa de crecimiento. Entonces la hormona de crecimiento tiende a elevar los niveles de glucosa per se. Entonces, si hay un exceso, se puede producir diabetes, ¿no? También vamos a poder producir hipertensión arterial, ¿no? Puede haber también en los pacientes artropatía, ¿no? ¿Por qué artropatía? Porque es tanta la deformidad en las manos y los pies que el paciente empieza a tener molestias, dolores a consecuencia del incremento de tamaño en las manos y en los pies. Entonces, estos como síntomas, como comorbilidades asociadas al ya clásico fenotipo que tiene la acromegalia y el gigantismo. Si el paciente empieza su exceso de hormona de crecimiento antes de que complete el desarrollo, no lo diagnostican y sigue posterior a que se ha cerrado el cartílago, se produce una patología que se denomina gigantoacromegalia, ¿no? ¿Qué es la gigantoacromegalia? El paciente empezó su exceso de crecimiento antes de que culmine o se cierre el cartílago hipoficiario y continuó después. Entonces se hace como un mix de las características, ¿no? Por ejemplo, este paciente probablemente sea un gigante nada más porque no vemos gran cambio en la fisionomía, aunque tiene un poquito de orejas grandes, un poco de prognatismo, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, antes había en el Perú, creo que ya no es tanto de su época, yo estaba niño en ese entonces, había un gigante que era Margarito aquí en Perú, en nuestro país. Entonces él, por ejemplo, era un gigante acromegálico. Ustedes le veían la cara y tenía las manos gruesas, la cara tosca, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es una giganta acromegalia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la acromegalia? En el caso del diagnóstico de la acromegalia tengo que yo detectar que hay un exceso de secreción de hormona de crecimiento. Sin embargo, si ustedes miden hormona de crecimiento así simple, la hormona de crecimiento tiene mucha variación durante el día. Entonces, no se mide hormona de crecimiento. El primer paso para el diagnóstico de la acromegalia es la medición de IGF-1. Que como yo les decía, la IGF-1 es la hormona que va a sintetizarse por el estímulo de la hormona de crecimiento en el hígado. La IGF-1 se va a encontrar elevada para la edad y sexo de la persona, porque los valores de IGF-1 van a variar dependiendo de la edad y el sexo. Entonces uno coteja respecto a la edad y el sexo de la persona y se ve que va a estar elevado. Ese vendría a ser como el estudio de screening, ¿no? Como el despistaje.
Pero si yo quiero confirmar que mi paciente tiene acromegalia, entonces yo voy a hacer un test de tolerancia a la glucosa con medición de GH. ¿Cuál es el sustento de esta prueba? ¿No? El test de tolerancia es el mismo que se utiliza para el diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es, si yo le doy a mi paciente una carga de glucosa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lógica, el organismo dice, disminuye la secreción de hormona de crecimiento. Esa es una reacción normal. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento lo que hace es aumentar los niveles de glucosa. Entonces, cuando la glucosa se eleva en sangre, la hormona de crecimiento tiene que bajar. Esa es una reacción normal. En el paciente con acromegalia, tú le haces el test de tolerancia a la glucosa, se mide glucosa y se mide hormona de crecimiento. Entonces, tú vas a ver que la hormona de crecimiento, a pesar que le has dado la bebida azucarada o el producto azucarado, la hormona de crecimiento está elevado. No suprime la hormona de crecimiento y así se confirma el diagnóstico de la acromegalia. Obviamente luego sigue el diagnóstico imagenológico donde yo haré una resonancia magnética de hipófisis y encontraré la lesión en la mayor parte de los casos. ¿Cuál es el tratamiento de la acromegalia? Como es una patología tumoral, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, tratamiento de elección es quirúrgico, y en algunos casos en los cuales no se puede controlar con la cirugía, se puede utilizar o asociar tratamiento médico, ¿no? Tratamiento médico. Pero lo principal suele ser el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, ¿no?